tratando de encontrar alguna similitud más cercana con el siglo XX, XXI, de algún otro referente musical importante que haya influenciado en generaciones posteriores, se me ocurrió preguntarle a alguien muy especial y me encontré con mi amigo Manuel. Él me respondió como lo que es, entre otras cosas, un especialista del jazz. Mi amigo Manuel estudió música para ser arreglista e hizo un posgrado para ser un productor musical. Ha sido nominado 3 veces al Grammy. Actualmente se encuentra compartiendo toda esta experiencia y sabiduría musical en la UPC y formando nuevos valores aquí en el Perú. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Victoria? Nada, feliz de estar aquí, gracias por la oportunidad. Encantada, encantada. Bueno, decir y contarle a los amigos que nosotros tenemos algunos años de amistad, nos conocemos hace más de 30 años. Siempre tú, con ese legado tan maravilloso que te dejó tu padre, de apreciar lo que es todo el legado que nos dejaron pues, los grandes maestros de la música académica. De eso sabes tú también. Pero, Manu, siempre te quise preguntar, o tal vez lo he hecho, y me encanta oír tus respuestas. ¿Por qué el jazz? Pues el jazz a mí siempre ha sido lo que más me ha llenado espiritualmente como músico. La vida y la profesión me llevaron a ser arreglista, productor musical, que eso es a lo que me dedico hasta el día de hoy. Pero inicialmente, como músico, lo que yo quería hacer era músico de jazz. Inclusive mi bachillerato fue de composición y teoría de jazz. Ya después, cuando hice los posgrados y eso, ya me fui al lado de la producción. Pero siempre mi primer amor ha sido el jazz, es lo que de verdad siempre me ha tocado el alma, ¿no? Totalmente, y en eso nos identificamos, en estilos diferentes, pero en igual sentimiento de pasión hacia cada uno con su estilo, como quien dice. ¿Por qué hay música triste y música alegre? Y algún día te lo pregunté, es decir, ¿por qué hay cosas que cuando escucho esto, por ejemplo, o esto de aquí, siento que vienen todas mis penas, y cuando escucho alguna otra cosa mucho más alegre, mucho más eufórica, siento que puedo con todo? De hecho, es un ejercicio que hago, es decir, pongo música muy alta, muy potente y entro a la ducha a bañarme y yo sé que puedo con el mundo. Y cuando me agarra una música tristona, me quedo y hago una especie de ejercicio de introspección, porque me lleva a eso, a estar conmigo misma. Y tú alguna vez me diste una explicación y me dijiste algo de las escalas. Sí, lo que pasa es que no es que todo sea 100% así, no hay nada que sea 100% así, pero en muchísimos casos, o en la mayoría de los casos, lo que tú identificarías con algo alegre, generalmente va a estar en tonalidad mayor. Ya. Y cualquier cosa que tú identifiques con algo más nostálgico, más triste, más emotivo, si quieres verlo así, generalmente va a estar vinculado a una tonalidad menor. El compositor tenía ganas de expresar tristeza y dijo, a propósito, voy a escoger una escala menor. Definitivamente recurres a eso. Ya. Tú sabes que son herramientas Ya. que hay determinados y intencionalmente, por una parte y por otra parte, de forma casi subconsciente, tú como músico, como compositor, vas a ir hacia la utilización de ciertos intervalos. Intervalos es la distancia que hay entre nota y nota. ¿Okay? Hay una serie de intervalos que te producen tristeza. De acuerdo. ¿Okay? Como hay otros intervalos que te van a los producir utilizan y te producen alegría. Eso es. Ya, definitivamente. Entonces sí hay una intencionalidad del compositor, Sí. del que escribe la música para llegar y para lograr eso. Claro. Interesante. Claro, tú tienes que tener en mente qué es lo que le quieres transmitir al oyente, qué emoción le quieres transmitir al oyente, y tú te vas a valer de todos los recursos que tengas a disposición como músico para hacerle sentir, para comunicarle exactamente eso. Esta es materia de otra conversación. Tenemos que seguir, de verdad, tenemos que seguir, se los prometo, y va a ser así. Vamos a entrar en tema. Yo te hablaba con emoción, como es mi estilo, hablando siempre de Beethoven, y te decía lo importante que era y cómo me llegaba, cuanto más lo descubro, cuanto más lo oigo, no me canso, no me aburro. Y tú empezaste a darme con un nombre constantemente. Miles Davis. Lo que pasa es que Beethoven redefinió la forma de hacer música en su época y para todas las generaciones que siguieron después de él. O sea,
de la quinta en adelante, ¿no? Redefinió los límites y fue muchísimo más allá de lo que era hacer música en esa época. Por eso es que el legado de Beethoven es tan importante e influenció a tantas generaciones posteriores. Miles Davis igual. Miles Davis literalmente cambió la forma de hacer jazz, no una, varias veces, e influenció a generaciones que hasta el día de hoy pues siguen muy vivas y muy pegadas a lo que es toda la herencia musical de Miles Davis. Él siempre fue, al igual que Beethoven, un obsesivo, una persona con un hambre insaciable por siempre estar buscando nuevas formas de expresar su música, nuevas formas, nuevos formatos dentro de los cuales poder crear. Cuando te oigo hablar de Miles Davis y me dices lo intenso que era, claro, efectivamente me acuerdo de lo energúmeno que podía ser Beethoven, porque tenía fama de contestar mal, de hablarle mal a la gente, de pegar de gritos. Lo que pasa es que poco a poco la fama les iba llegando, iban siendo respetados, iban siendo muy prestigiosos, como quien dice. El instrumento de Beethoven era el piano. Sí. ¿El de Miles? El instrumento de Miles también tocaba piano, pero su instrumento principal de expresión siempre fue la trompeta. Tenía muy mal genio. Es más, lo operaron, el médico le ordenó que cuidara de no hablar por unos días y obviamente pues él le pegó un grito a alguien y el daño que se causó con eso fue que se quedó afónico por el resto de su vida. Increíble, sí. Es decir, que uno se queda medio mudo y el otro totalmente sordo. Sí. Desde la sordera, sí. Siempre desde el silencio, estos creadores, ¿no? Qué sí, y Miles era una persona, al igual que Beethoven, por su personalidad, siempre estaba muy solo. Bueno, Beethoven no tuvo pareja, es decir, acortejó muchas señoras de la realeza, de la nobleza, pero entre otras cosas tenía unos vacíos increíbles en sus modales, en su educación. Por ejemplo, sumaba varias veces una cifra porque no sabía multiplicar. O tenía faltas de ortografía en las cartas que le escribía a estas señoras, pero como que ninguna le ligaba y además no era muy agraciado físicamente. ¿Qué me puedes decir de Miles al respecto? Bueno, en ese sentido quizá no hay mucho paralelo porque Miles, a ver, en la época en la que surge Miles, un poco que los artistas de jazz eran el equivalente a los rockstars de hoy en día, ¿no? Entonces tuvo mejor suerte con las mujeres, digamos así. Tuvo 3 esposas, Frances Davis la primera, Betty Davis la segunda. Y ya después en la última etapa, cuando él ya estaba más tranquilo, quizá la más famosa es Cicely Tyson, que es una modelo y actriz muy conocida. Fue su esposa en los últimos 10 años de su vida, ya cuando Miles estaba un poco más calmado, pero las anteriores, sobre todo Frances, sufrieron bastante por cómo era el carácter. Era muy violento era. ¿Cómo se llevaba con sus músicos? ¿Cómo se llevaba con su gente, con los intérpretes? A sus músicos, pues los hacía sufrir. Tenía una relación muy vertical con sus músicos. Su palabra era totalmente autoritario. Su palabra era ley. Y conforme fue creciendo en vida la leyenda de Miles Davis, nadie se atrevía a discutirle nada a Miles. Todos cuentan, todos los músicos que han sido formados por él, que han sido generaciones de generaciones, qué sé yo, Chick Corea, Mike Stern, Joe Zawinul, en fin, podría seguir y citándote nombres famosísimos que todos han sido formados por él. Decían pues que un poco más y los trataba como que con látigo. ¿Ah, sí? Sí, así era. Pero todos le agradecen muchísimo. Porque nunca he aprendido más que cuando toqué con Miles Davis. Maravilla, qué maravilla. Es decir, se aguantaban, pero aprendían. Sí. Y realmente sentaron un precedente en el mundo de la música, desde el jazz hacia el rock, ¿se podría decir? ¿O se queda... En una etapa en particular, o sea, cuando Miles hace Bitches Brew, Miles abre la puerta, así como Beethoven la abrió para el romanticismo, Miles abre la puerta con Bitches a lo que es el jazz fusión, o sea, a lo que es el jazz rock. Él es el que, le da la partida de nacimiento a ese género. Bueno, de Beethoven se sabe que también era un energúmeno, sobre todo con los profesores que podría haber tenido. Por ejemplo, Franz Joseph Haydn, un compositor del clasicismo que además era
considerado el padre de la sinfonía. También trató de enseñarle, trató de ser su profesor con toda paciencia. Y Beethoven con su carácter, con su ímpetu, era una cosa que se peleaban, que se violentaban. Y hay una cita de Haydn que dice, parece ser que fuera un hombre con varias almas, con varios corazones, con varias cabezas. El estilo de su música refleja al hombre. ¿Tú podrías decir, de acuerdo a la música que hace Miles, que refleja la personalidad de él? Definitivamente. Además, otro paralelo con lo que cuentas, en su etapa formativa, Miles ingresa al Juilliard School of Music, pero al poco tiempo se va. Él abandona sus estudios en Juilliard porque él decía que no aprendía nada, que nadie le estaba enseñando nada. Es más, él decía que él podía dar las clases. No me cabe duda que hubiese podido ser así. ¡Qué increíble! ¿A qué edad empezó él a tocar la trompeta? Miles comenzó a los 6, 7 años a tocar trompeta. Y antes, un poquito antes, a tocar piano. Bueno, Beethoven como intérprete del piano era fabuloso y considerado una bestia, ¿no? Y le encantaba lucirse y sentarse en el piano y dar que hablar. Era un jovencito que venía de Bonn y en Viena estaba en plena efervescencia y se sentaba con el maestro Czerny, con otros, improvisaba y decían pues que era una especie de león en el piano, porque además creo que lo aporreaba, Pero en todo caso también me acuerdo cuando componía y cuando se inspiraba y borroneaba sus pentagramas, a diferencia de Mozart, a diferencia de Schubert, que lo hacían de manera limpia. De eso hemos hablado tú y yo en algún momento. Sí. Miles escribía música, él era un músico que leía y escribía y dominaba también esta técnica. Sí, se formó solo. Totalmente, bueno, más allá de los 2 semestres creo que duró en Juilliard, más allá de eso, no, él aprendió a leer y escribir solo. Aprendió armonía también solo. ¿Solo? Sí, contratados y bueno, lo poco que estuvo en Juilliard, como te digo, cuando él llega a Juilliard, él ya era un músico totalmente consumado en su formación.